Estimadas amigas y amigos de las redes sociales, bienvenidos al Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. El día de hoy vamos a platicar sobre Julio Cortázar, ese extraordinario escritor argentino. Y para esto tenemos escritores invitados: Orlando Valdés de Argentina, Mónica Muñoz, Marisa Chazarreta, escritores y poetas argentinos, hermanos. Y además tenemos a la maestra Yadira Rojas León, a la poeta Susana Zúñiga. Y para conducir este evento tenemos al doctor Hernán León Velasco, escritor, poeta, compositor, y los dejo con él. ¿Qué tal, amigos de las redes? ¿Qué tal, amigos de Argentina? Bienvenidos. Y de Chiapas en casa, un abrazo a todos ustedes. Vamos a ir dinámicamente porque en una hora hay muchos grandes escritores como ustedes que tienen un currículum extraordinario. Por eso vamos a ser breve en esta biografía. Susana Zúñiga Díaz, pues tiene más de 15 años de ser promotora cultural. Ella es constantemente aquí en Tuxtla, en Chiapas, nos está haciendo que mandemos un cuento para hacer la siguiente antología. Es dinámica, a eso voy, es muchas hojas su currículum, así que nos gustaría, Susana Zúñiga, para comenzar, que nos dijera qué te parece, qué te hizo leer una o varias veces a Julio Cortázar. Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias amigos. Pues creo que esta anécdota ya la he contado muchas veces, pero para mí es muy valiosa porque en la secundaria, estando en primer grado, la maestra Hilda Calderón de la secundaria López Mateos nos daba español y nos dio una serie de libros que había que leer. Entonces, dentro de esos libros mencionaba a Julio Cortázar. Entonces, fue de los primeritos con Julio Verne que empecé a leer cuando yo tenía apenas ayer 12 años, ¿verdad? Así que por eso inicié aprendiendo Rayuela, la inigualable Rayuela que todos sabemos, pero en ese sentido también voy a iniciar con mi participación comentándoles, ya que mencioné a Rayuela, que al menos de parte mía yo no sabía que ese no era el nombre original de Rayuela, sino que como tiene indicios de la cuestión de la India, él quería que se llamara Mandala, pero él no quiso, que mencionaba que no quería que la gente que no supiera de la India fuera a buscar qué cosa era. Al final de cuentas, una rayuela y un mandala viene siendo lo mismo dentro de la obra de lo que él mencionaba. Salud. También esta obra fue escrita en 1963. Él mencionaba que era una antinovela, que dentro de mi forma de ver, pienso que es un formato muy original por la riqueza de su estilo, que se vuelve muy surrealista. La obra está estructurada por secuencias sueltas que permite dar distintas lecturas a la misma. Es una obra literaria que pretende una participación activa del lector, lo cual lo convirtió en algo revolucionario para el 1963, que él escribe y publica la novela de Rayuela. Si me equivoco, por favor, me gustaría mucho que me dijeran, ¿estás mal o algo así, no? Bueno. Así es, dice, bueno, también quiero mencionar, voy a hacer mención de algunos libros que yo he leído de él, que me asombra porque tiene más de 469 títulos, que él empezó muy pequeño a escribir, muy pequeño, creo que tendría 5 o 6 años cuando escribe su primer cuento. Y también hice una anotación aquí: ¿qué tipo de literatura escribe Julio Cortázar? Se identifica con el surrealismo a través del estudio de autores franceses. Cabe mencionar que fue asiduo seguidor de Jorge Luis Borges. La admiración era mutua, aunque de los fines políticos eran muy distintos, pero eran amigos. En sus obras se trata temas como la realidad, el doble sentido, el amor, lo sobrenatural y el existencialismo.
En 1959, este libro me gusta mucho porque fue de los primeros que leí, que he tenido que volver a releer. Fue en 1959, Las babas del diablo. ¿Alguien ha leído Las babas del diablo? Además es una historia muy, aunque no es un cuento político, es interesante pensarlo en el contexto histórico en el que fue producido, el mismo año de la Revolución Cubana y 9 años antes de que el caso Padilla abriera las primeras grietas entre los intelectuales y la revolución. El tema principal del libro de Las babas del diablo, Julio Cortázar propone una serie de metáforas sobre la realidad y la vida. Para detallar esa realidad necesita desdoblarse en 2 momentos. Entonces crea un narrador que relata desde 2 instantes diferentes. Uno, el momento cercano, en el cual es partícipe y directo a la trama. Bueno, ahora vamos con este otro libro que también me gusta mucho, que se llama Instrucciones para dar cuerda al reloj. Fue en 1962. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo en el aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy feliz y esperamos que te dure porque es de buena marca. Suizo, con ancora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pesarás contigo. Te regalan, no lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil, precario de ti mismo, algo que no es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa, con un bracito desesperado colgándose en tu muñeca. Te regalan la necesidad de darte cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que no te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca, la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Otro, gracias maestra. Dice, allá en el fondo está la muerte, pero no tengas miedo. Sujete el reloj con una mano. Tome con 2 dedos la llave de la cuerda. Remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas, las barcas corren regatas, el tiempo como un abanico se va llenando de sí mismo y de él brota el aire, las brisas, la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca, déjelo latir en libertad, imítelo anhelantemente, el miedo derrumbará las ancoras, cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada, va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus rubíes, y allá en el fondo está la muerte. Si no corremos, llegamos antes y comprendemos que ya no importa. Estos son breves pasajes de Instrucciones para dar cuerda al reloj de 1962. Ahora también en 1968, Modelo para armar. La obra es experimental del autor, donde los capítulos desaparecen, dando paso a segmentos narrativos separados por espacios en blanco que el lector puede ordenar a su gusto. Un lugar donde las conductas ordinarias descubren lo fantástico. Una de las frases que menciona en este libro que me gusta mucho es: serás eso que rueda hasta lo más hondo de esto que soy yo mientras te pienso. Pensar era inútil como desesperarse por recordar un sueño del que solo se alcanzan las últimas hilachas al abrir los ojos. Ahora, ¿de qué trata este libro? Es una novela esbozada por Morelli, una suerte del doble del autor. En el capítulo 62 de La Rayuela, liberada de la casualidad psicológica y de las limitaciones de tiempo y espacio, la narración transcurre indistintamente en París, Londres o Buenos Aires. Es un libro difícil de entender o de leer, no solo por su trama, sino porque cada poder
sino porque para poder comprenderlo es necesario conocer los trabajos previos de Cortázar e incluso trabajos contemporáneos a esta obra. No se sabe por qué ocurren las acciones, no está claro cómo se relaciona cada personaje con otros y no se respeta la línea ni del tiempo ni del espacio. Con esto, Cortázar lleva al extremo la experimentación iniciada con su anterior novela, Rayuela, de 1963, consiguiendo uno de los proyectos más ambiciosos y originales de la literatura en la lengua española. Ahora vamos, bueno, listo. Entonces, sí, leí los que hablé más o menos de los libros que yo he leído. Les repito, fue el de Rayuela, que ese es infaltable de toda la vida, Las babas del diablo, Instrucciones para dar cuerda a un reloj, que me gusta mucho, y Modelo para armar. No sé si tengan algún comentario mis compañeros. ¿Algo de la percepción mía estuvo mal? Bueno, entonces, no sé si me escuchen, pero esta es mi participación. La verdad, agradezco poder plantear lo que creo y lo que yo pienso sobre la obra de Julio Cortázar. Les repito, dentro de lo que yo he leído, que a pesar de ser 469 títulos que tiene él, son muchísimos y yo nada más he leído estos pocos, ¿verdad? Pero nos vamos a dar la tarea de poder seguir conocer la obra del maestro Julio Cortázar. Muchísimas gracias. Muy bien, felicidades. Fue muy directo y con gran claridad. Ahora vamos a ir con Orlando Valdés, que vive en Rosario, Argentina, que hable de Julio Cortázar. También tiene un currículum de muchas hojas, pero qué bueno, hay que buscarlo ahí en Google para que nos enteremos de todo lo que tiene. Y adelante, Orlando Valdés. No te escuchamos. Tal vez está apagado tu micrófono. Está apagado tu micrófono. Ahora sí. A ver. ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, bien, perfecto. Bueno, lógicamente que para mí es un orgullo estar acá y hablar de un ser tan extraordinario como Julio hace que sea una tarea muy, no difícil, sino muy extensa. Y para nombrar a un poeta de ustedes que fuera Julio, que fuera así, José Emilio Pacheco, al cual escribo, y él dice y dijo, qué cosa tan rara el hombre, que cada vez no interesan más los poetas y no el texto. Entonces, en honor a José Emilio Pacheco, voy a leer sencillamente dos poemas que elegí de la vasta obra de Julio para compartir entre todos ustedes y quien no pueda estar escuchando, y remitir justamente a Google o a los libros de Julio Cortázar porque es imperdible. Julio, bueno, desde muy chico, una persona que escriba de la pobreza y de la soledad, como se sabe, sostenía, digamos, su lenguaje fantástico, cosa que no, para mí, modo de ver, él era fantástico, él no veía las cosas fantásticas, él era un hombre fantástico, son de esos hombres que son eso, ¿no? Ellos sí ven la realidad, no es que ven otra realidad. Un hombre que lea a los 8 años, a partir de los 8 años ya lea a Edgar Allan Poe o Jean Cousteau, El opio, que según el propio Cortázar dice que lo transformó, y no ha sido para menos. Entonces yo voy a dar por empezada mi lectura y voy a dejar paso a los otros poetas. No sin antes decir que él fijaba su propio nivel, su propio estilo, estuvo muy en contra de la academia, porque
no lo dejaban decir lo que tenía para decir, si tenía que seguir el ritmo en la academia. Entonces tenía su premisa que si se ajustaba a la academia o no lo decía o lo decía mal. Entonces lo dijo de la forma que él lo dijo. Entonces, del primer poema que se lo dedica al Che Guevara, dado que Julio estaba muy comprometido políticamente. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba a los montes mientras yo dormía, lo quise a mi modo, le tomé su voz libre como el agua, caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía, mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Y el otro poema que elegí se llama La Patria, ya desde París, escribiéndole a esta Argentina que tanto lo marcó. La patria, esta tierra sobre los ojos, este paño pegajoso, negro, de estrellas impasibles, esta noche continua, esta distancia. Te quiero, país tirado más abajo del mar, pez panza arriba, pobre sombra de país, lleno de vientos, de monumentos y espamentos, de orgullo sin objeto, sujeto para asaltos, escupido, curdela, inofensivo, puteando y sacudiendo banderitas, repartiendo escarapelas en la lluvia, salpicando de babas y estupor, cancha de fútbol y ringside, pobres negros, te estás quemando a fuego lento. ¿Y dónde el fuego? ¿Dónde el que come los asados y te tira los huesos? Malandras, cajetillas, señores y cafillos, diputados, tilingas de apellido compuesto, gordas, tejiendo en los aguanes, maestras normales, curas, escribanos, centro forward, livianos, Fangio solo, tenientes primeros, coroneles, generales, marinos, sanidad, carnavales, obispos, baguales, chamamés, malambos, mambos, tangos, secretarías, subsecretarías, jefes contra jefes, truco contra Flora del resto, y qué carajo si la casita era su sueño, si lo mataron en pelea, si usted lo ve, lo prueba y se lo lleva. Liquidación forzosa, se remata hasta lo último. Te quiero, país tirado a la vereda, caja de fósforo vacía. Te quiero, tacho de basura que se llevan sobre la cureña, envuelto en la bandera que nos legó Belgrano. Mientras las valijas, mientras las viejas lloran en el velorio, y anda el mate con su verde consuelo, lotería del pobre, y en cada piso hay alguien que nació haciendo discurso para algún otro que nació para escucharlo y pelarse las manos. Pobres negros que juntan las ganas de ser blancos, pobres blancos que viven un carnaval de negro. ¡Qué quiniela, hermanito! En Boedo, en La Boca, en Palermo y en Barraca, en los puentes, afuera, en los ranchos que paran la mugre de la pampa, en las clases, en las casas blanquecidas del silencio del norte, en las chapas de zinc donde el frío se frota, en la plaza de Mayo donde ronda la muerte trajeada de mentira. Te quiero,
país desnudo que sueña con un smoking, bicampeón del mundo en cualquier cosa, en lo que salga, tercera posición, energía nuclear, justicialismo, vacas, tango, coraje, puños, viveza y elegancia. Tan triste en lo más hondo del grito, tan golpeado en lo mejor de la garufa, tan garifo a la hora de la autopsia. Pero te quiero, país de barro, y otros te quieren, y algo saldrá de este sentir. Hoy es distancia, fuga, no te metas, que vas a che, dale que va, paciencia, la tierra. Ser argentino es estar triste, ser argentino es estar lejos y no decir mañana, porque ya basta con ser flojo ahora, tapándome la cara. El polvo, el poncho te lo dejo, folclorista infeliz. Me acuerdo de una estrella en pleno campo. Me acuerdo de un amanecer de Puna, de Tilcara, de tarde, de Paraná fragante, de Tupungato arisca, de un vuelo de flamencos quemando un horizonte de bañados. Te quiero, país, pañuelo sucio, con tus calles cubiertas de carteles peronistas. Te quiero sin esperanza y sin perdón, sin vuelta y sin derecho, nada más que de lejos y amargado y de noche. Fue un alto honor y una alegría poder leer y participar de este hermoso encuentro. Es extraordinario, con un gran ritmo. Nos hiciste sentir esa nostalgia de, pues, que siente toda persona que se va al extranjero, con un canto dinámico, extraordinario. Eso es Julio Cortázar. Ahora vamos, te agradecemos mucho. Esperamos que por ahí un audio que nos los envíes para que lo sigamos escuchando. Ya es profeso, ¿verdad? Sí, lo compartas. Ahora vamos con Mónica Muñoz, que es también de Argentina. Yo creo que sienten mucho, por ejemplo, nosotros aquí a Sabines, lo sentimos de casa, nos sentimos herederos de él. Igual, Julio Cortázar, lo sentimos de nosotros, porque revolucionó la literatura. Por eso ahora Mónica Muñoz, que es de allá también de Argentina, que tiene también un sinnúmero de libros de poesía y actualmente estudia, porque la literatura es estudio también. Nosotros tenemos una coordinación, ¿verdad?, de educación literaria continua. Somos estudiantes todo el tiempo y felicito por eso a Mónica Muñoz, que es estudiante, ¿no?, de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires. Adelante, Mónica. Buenas noches a todos. Bueno, gracias por tus palabras. Sí, es cierto, se persevera estudiando, es la mejor manera de mantenerse en pie. Para esta ocasión, bueno, gracias por supuesto por haberme compartido, por haberme invitado, y quiero mostrarles un álbum biográfico que Alfaguara edita en el año 2014, desde la A a la Z, que contiene fotos, materiales, datos, fragmentos de conversaciones, bueno, una innumerable cantidad de elementos que nos permiten desde la A hasta la Z ver el otro Julio, ese que estamos buscando, el Julio que leemos y el otro Julio. De allí voy a leer un pequeño fragmento del libro Cortázar por Cortázar de Evelyn Garfield. Y esto es lo que él dice, lo que Julio dice. En El perseguidor de las armas secretas y en los premios, pero sobre todo en El perseguidor, hay una especie de final de una etapa anterior y comienzo de una nueva visión del mundo.
el descubrimiento de mi prójimo, el descubrimiento de mis semejantes. Hasta ese momento era muy vago y nebuloso. Fíjate que me di cuenta muchos años después que si yo no hubiera escrito El perseguidor, habría sido incapaz de escribir Rayuela. El perseguidor es la pequeña Rayuela. En principio están ya contenidos allí los problemas de Rayuela. El problema de un hombre que descubre de golpe, Johnny en un caso y Oliveira en el otro, que una fatalidad biológica lo ha hecho nacer, lo ha metido en un mundo que no acepta. Johnny por sus motivos y Oliveira por los suyos. Motivos más intelectuales, quizás más elaborados, más metafísicos. Pero en esencia se parecen mucho. Johnny y Oliveira son dos individuos que cuestionan, que ponen en crisis, que niegan lo que la gran mayoría acepta por una especie de fatalidad histórica y social. Entran en el juego, viven su vida, nacen, viven y mueren. Ellos dos no están de acuerdo y los dos tienen un destino trágico porque están en contra. Se oponen por motivos diferentes. Bueno, era la primera vez en mi trabajo de escritor y en mi vida personal en que eso traduce una nueva visión del mundo. Y luego, eso explica por qué yo entré en una dimensión que podríamos llamar política, si quieres decir. Empecé a interesarme por problemas históricos que hasta ese momento me habían dejado totalmente indiferente. Y de alguna manera creo que esto se conecta con lo que decía nuestra compañera en el principio, el valor de Rayuela y el valor del perseguidor y cómo Julio va ingresando en el campo político, que lo hizo con bastante dificultad, pero que la Revolución Cubana es la que de pronto lo hace caer del caballo, como él dice, en un determinado momento, ¿no? Bueno, nada más que esto, me parece que lo breve y bueno, 2 veces bueno. Muchísimas gracias a todos. Bravo. Qué Gracias, bueno que nos da acordémonos que toda obra, 100 años de soledad, antes hicieron otras, y si leemos bien, él todo el tiempo estuvo escribiendo 100 años de soledad. Eso Tal es cual. hasta que encontró, ¿no? Lo mismo pasa con El perseguidor y Rayuela. Ahora vamos con Marisa Chazarrieta, también de Argentina. Bienvenida, así que estamos gustosos de escucharlos aquí a las voces argentinas, también con un currículo muy vasto, pero nos gustaría escuchar lo interesante que nos va a decir. Lo escuchamos. Bueno, por supuesto, muy agradecida por la invitación, por compartir este panel tan interesante y tan rico y tan lleno de amigos a esta altura. Me quedaba un poquito pensando lo que decía Mónica respecto de la situación de Cortázar con la Revolución Cubana. La revolución para Cortázar era la Revolución Cubana. Él cuenta que en un momento determinado, cuando estaba en Argentina trabajando, haciendo su desarrollo, la guerrilla, y estaba imbuida, todos los grupos de izquierda y de ultraizquierda estaban imbuidos de determinadas filosofías, él encontraba que esa revolución a que apuntaban Montoneros o Earp y demás, no era la revolución de él. Y les voy a leer un pedacito que él dice, en el que dice esta cuestión. Dice, en una entrevista que tiene con los líderes, él dice, yo pienso que si esta revolución hubiera seguido adelante y hubiese triunfado, vaya a saber qué resultado hubiera tenido.
de todas maneras, no era mi revolución. Para él la revolución y el pensamiento revolucionario anclaba en la experiencia de Cuba, y no anclaba en los grupos guerrilleros que estaban trabajando en Argentina en pos de sus ideales. Eso me gusta comentarlo porque a mí me sorprendió un poco cuando leí esta referencia, porque uno, en términos de revolución, en las décadas finales del 60 y del 70, es como que se amalgamaban todos los liderazgos y las filosofías. Pero Cortázar hace una diferenciación y dice, la mira revolución que me representa es la revolución cubana. Entonces, cuando justo lo comentaste, Mónica, me quedó dando vueltas esa idea. Y luego, justamente que hablaba Susana de la relación con Borges, encontré una anécdota casi divertida, digamos, donde Borges, esto voy a leer, Jorge Luis Borges recordó una tarde de 1947 en que un muchacho se acercó con el previsible manuscrito a la redacción de la revista Anales, de la que Borges era secretario de redacción. Aquel muchacho tenía 33 años y era casi un desconocido. Borges publicó el cuento, era Casa Tomada. El texto formaría parte de Bestiario, su primer libro de cuentos. Y Borges dice, la presencia pálida de Cortázar seguramente se le hizo evidente a Borges, aunque su vista fallara. Solo le permitió percibir la figura de un muchacho muy alto. Cortázar se le hizo evidente por esa no evidencia suya, así como los enigmáticos invasores de Casa Tomada se manifiestan solo por un ruido sordo, un murmullo. El cuento en sí es borgiano, es lo que decía Susana, esa relación que hubo entre ambos, ¿no? ¿Para qué negarlo? Pero existen detalles muy concretos y cotidianos que hacen más perverso el misterio. Cortázar insistiría en esa vía y Borges le reconocería el mérito en un comentario sobre Cartas de Mamá, en el que comienza recordando aquella tarde en la revista Anales. Y dice Borges, una historia fantástica debe admitir solo un hecho fantástico para que la imaginación del lector la acepte fácilmente. Esta prudencia corresponde al escéptico siglo XIX, no al tiempo que soñó las cosmogonías o el libro de las 1001 noches. Sigue diciendo Borges, en Cartas de Mamá, lo trivial, lo necesariamente trivial, está en el título, en el proceder de los personajes y en la mención continua de marcas de cigarrillo o estaciones de subtes. El prodigio, dice Borges, requiere de estos pormenores. Bueno, y acá, justamente, y no por azar, o sí por azar, yo había elegido Cartas de Mamá para comentar con ustedes. Y entonces me encantó la frase del principio de Cartas de Mamá, donde dice que más que nada era una prisión preventiva. La relación con su madre, él en Francia, la madre en el caserón de Flores, él dice que lo siente como una prisión preventiva. Y lo dice yo, ahí en Cartas de Mamá, encontré un juego que hace siempre Cortázar con el tiempo. El tiempo que es y no es, que está y que no está. El personaje que está presente, pero no está presente. Y quizás está presente en la imaginación, en el recuerdo y en la angustia de los personajes. Eso me pareció extraordinario y la carta en sí es el personaje que no es el personaje. Los personajes son otros. Son Laura y Luis y mamá. Y a veces el tío, ¿no? Que hacen todo un juego, un revoloteo alrededor de las cartas de mamá,
que los pone en situaciones, como digo, en este juego que hacía Cortázar de jugar con el tiempo. Y eso me parece extraordinario. También Rayuela juega con los tiempos, juega con los personajes, juega con las situaciones. Entonces, esto es un estilo que es absolutamente pertinente en él, y que también, como bien había dicho Borges, que algo sabía este muchacho, esta cuestión de lo cotidiano, la cotidianeidad, el poner que si subió la persiana o la bajó, si cuando llegó a la casa hubiera querido quedarse hablando con la portera porque tiene terror de lo que dice la carta, que en realidad la carta, nosotros fantaseamos, como también muy bien dice Borges, ¿qué dirá la carta? Pues la carta hace mención a alguien que formó parte de sus vidas y que ya no está entre los seres vivientes, digamos. Pero esa es a la prisión preventiva a la que se refiere Cortázar cuando inicia el cuento, porque ese personaje que ya no está entre los vivos es el que les va a condicionar la vida a ambos. Sí, te escucho, Hernán. Ya vamos a pocos minutos tenemos. Vamos a finalizar con Yadira Rojas León. Y fue muy interesante lo que nos dices. Vamos a estudiar ese capítulo para abrevar más. Aquí Yadira Rojas es de Chiapas y vamos a darle paso que entre directamente a lo que nos va a referir sobre Julio. Buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Fabuloso coincidir con ustedes. Bueno, quiero confesar que yo también había preparado el mismo texto que la maestra Marisa. Es fabuloso porque entonces tenemos aquí una metaconversación en todo esto y ha sido fabuloso ver que estamos coincidiendo. Sin embargo, bueno, me voy a detener en algunas cositas. También había escogido dos textos en donde definitivamente, aparte de Cartas de Mamá, vemos a este entrañable Julio Cortázar, ¿no? Desde la mexicanidad, ¿no? Y yo había propuesto también otros dos cuentos que serían La noche boca arriba, que es fabulosísimo, y Axolotl, ¿no? También otra belleza. Y bueno, primero que nada, creo que para entender la obra de Julio Cortázar tenemos que alejarnos de esta visión de una obra perteneciente al boom. Él lo ha comentado, lo comentó varias veces, las obras que se encierran dentro del boom latinoamericano ya se habían escrito y se habían escrito en la pobreza, ¿no? Que es también que lo comentaba Orlando, ¿no? Y lo comenta en el poema Julio Cortázar. El boom latinoamericano lo que hace es una cuestión editorial que conjunta a todos estos escritores y que a mi gusto no permite observar la riqueza de las estructuras, la riqueza de la propuesta de todos estos grandes escritores y escritoras. Entonces, por ejemplo, Julio Cortázar lo comenta bellísimamente Marisa, Orlando, Mónica, en donde tenemos un Julio Cortázar que juega con nosotros, que juega con su lector y que está en estas trampas de la inteligencia. Porque, por ejemplo, igual que en Cartas de Mamá, sucede con Axolotl, sucede también con La noche boca arriba, en donde no sabemos dónde estamos. El pobre escritor no sabe si está en el pasado o en el presente, donde está la narración, o está en un futuro. Y ese futuro, en cuanto termine el cuento, deja de ser. Entonces, el lector está en esta lucha por entender. Por ejemplo, en La noche boca arriba no sabemos si este guerrero de las guerras floridas que va a ser sacrificado en el México prehispánico, o si es este joven que va en este insecto motorizado, ¿no? Metálico, que le hace pasearse por París. Entonces, esto nos va jugando, y esto es bellísimo con Julio Cortázar. ¿A qué nos recuerda? Bueno, podría ser, en algún momento alguien decía, el surrealismo, pero el surrealismo no es solamente lo onírico, el sueño, es la cotidianidad rota por la sorpresa, ¿no? Es como lo hace en Cartas a Mamá, como lo hace, bueno,
también por supuesto en Casa Tomada, estos trazos matemáticos que nos recuerdan al señor presidente, que nos pueden recordar a Pedro Páramo, que son hermanados por estos cortes matemáticos en donde nos enseñan, igual que Borges, que no hay nada gratis, que todo lo que va, bueno, es una sorpresa. Y aparte algo fabuloso, el texto como denuncia del presente del lector, que lo hace acercarse más a él. Entonces yo había propuesto, bueno, y me voy rapidísimo para que podamos platicar todos, esta dinámica del doble nos lleva siempre a la dualidad, a esta posibilidad, y esto es bellísimo desde el lector, porque nos permite desdoblarnos, nos permite este acto libertario de decir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? En el ajolote o en Axolot también sucede. Empieza en un presente, en un pasado en donde me encantaba ir al museo, al zoológico y observar esos animalitos. Y de repente ya somos ese animalito que observa al sujeto que llega, ¿no? Y pareciera que nos desdoblamos psicológicamente, nos desdoblamos físicamente. Los escenarios cambian en una sola frase. Entonces creo que eso es bellísimo, bellísimo. Comentaba Mónica, ¿no? Esta nueva dimensión del mundo. Creo definitivamente que Julio Cortázar, igual que la mayoría de esa generación, nos regalan esas dimensiones, que puede ser la revolución desde el poema que leyó Orlando, que puede ser desde la observación, o simplemente este juego que hace de leer un texto en donde hay otro personaje que lee el texto y que va a ser próximamente, posiblemente asesinado. Pero los que estamos leyendo el documento somos nosotros, ¿no? Entonces nos hace vitales y nos vuelve personajes de sus obras. Y bueno, definitivamente, Marisa, comparto al 100% lo que tú decías, esta dinámica, esta denuncia también que yo siento en Cartas a Mamá, que es esta libertad, entre comillas, porque el personaje se va a París, recibe las cartas en París, pero es necesario esta carta de mamá para no sentirse completamente libre, no aceptar completamente su libertad y tener este recuerdo del pasado. Y bueno, al final hay algo fundamental en la obra de Julio Cortázar que creo que ya nos lleva este paso a la fatalidad también, al sujeto que está teniendo estas crisis en donde en Cartas a Mamá vemos un matrimonio que está en decadencia, que no nos los dice, pero nos va dando estas pistas, en el recuerdo siempre, ¿no? En lo que hubiera sido y que queda claro que no hay posibilidad ni siquiera en esta fantasía de que suceda. Y bueno, aquí dejo mi participación, porque me encantaría que lo platicáramos y porque definitivamente ustedes son más conocedores que yo. Muchísimas gracias. Es polifónica tu intervención, nos hace encontrar las otras dimensiones dentro de la dimensión, nos permite encontrar el no ser de lo que somos. Eso que dijo Aristóteles en su libro Metafísica y que después lo repitió Shakespeare. Eso es fundamental. Yo he encontrado algo para agregar desde el punto de vista médico, que pronuncia una palabra muy seguidamente Cortázar, que es sudoroso. Él creció mucho, se le dice que pudo tener acromegalia, por eso no tenía el rostro retirado a pesar de tener la edad que tenía, y tenía un poco de prognatia, es decir, el mentón hacia adelante. Esto también le genera un nerviosismo porque el crecimiento del cráneo hace un poquito de compresión. Hay un crítico literario que analiza a los, por cierto, tabasqueño, no recuerdo el nombre, por ahí vamos a investigar, que analiza a los escritores dependiendo de todos los aspectos de su vida, desde la secreción hormonal, cada uno, porque eso influye en lo que somos, además de pues cuánto pesa cada cerebro y cuál genética tenemos. Beethoven no pudo ser Beethoven si no traía la memoria que menciona el inconsciente de Jung, el inconsciente colectivo, que somos desde antes igual memorias genéticas, traemos lo que fueron nuestros ancestros. Por eso habría que ver la mirada, hacer un ensayo, buscar, lo mismo que Rosario Castellanos aquí en Chiapas. Ella padeció tuberculosis y nadie se ha dado cuenta que dejó a su hijo encargado con otro para no contaminarlo. Esas obras que dice Susana
que son pues 469 obras que mencionó, me parece interesante. Todo también lo que cada uno dijo. Y aquí el gran declamador, ahí agregamos, Yadira, dinos. Bueno, también comentar algo fabuloso que hace Julio Cortázar, que es el performance. Él lee mucha de su obra y la lee en esta voz que pareciera que fuera afrancesada y que definitivamente muchos de nuestros alumnos, de los nuevos lectores, se han acercado por la belleza de la tonalidad. Aparte, él era muy buen lector de su obra y sabemos que ha sido uno de los escritores más queridos, no solamente este performance que él armaba, que era como esta continuidad del hecho literario, podríamos decir, bueno, también música, ¿no? Tenemos un tango bellísimo, una propuesta bellísima que se llama Rayuela, con el capítulo 7, que es un poemazo también dentro de una novela, y bueno, pues muchas marcas retoman las instrucciones de Julio Cortázar. Igual al ritmo de Orlando, que debe de seguir declamando. Los amantes de Cortázar, pues, por cierto, que escribió, me parece que en el 33, resuena en Sabines, que escribe Los Amorosos en el 52. Incluso Sabines sigue el ritmo de la lectura, Los Amorosos, etcétera, igual que nuestro amigo. Y antes de él hay otro argentino que no recuerdo por ahí, muy famoso, que es reiterativo y que también influye. Somos la resonancia de todo. Yo creo que aquí aprendimos y mucho de ustedes. Hay que entrever las cuestiones fisiológicas de cada actor, por qué son lo que son. No vamos a entrar en detalles, pero por ejemplo los asesinos generalmente tienen elevación de testosterona, eso se ha visto, y los que son más tranquilos, los hombres, generalmente tienen las hormonas un poquito más bajas. ¿Cómo influye en nuestro estado de ánimo? Dicen que Dios, para los que creen, primero antes que inventara el hombre, inventó las hormonas. Entonces, esto es fundamental, que pensemos en la situación de Cortázar, que no tuvo bebés, porque sea el motivo, pero su cuestión también maravillosa, cómo veía el mundo, era también precipitada por lo que estaba viviendo en ese tiempo, ¿no? Hay mucho que aprender. ¿Alguien más quiere agregar? Nos quedan pocos 5 minutos. Quería agregarles esto. Se hizo en Buenos Aires y después en Rosario una muy interesante muestra sobre Cortázar que se llamó Presencias, que estuvo formada por innúmera cantidad de fotografías, textos, fragmentos de textos, un montaje realmente muy novedoso de hace unos 10 años más o menos, pero donde también resonaba la voz de Cortázar leyendo sus propios textos. Y en esta muestra, justamente, comenta uno de los curadores que una persona que había ido a visitar la muestra dijo: parece que las paredes estuvieran impregnadas de Cortázar. Una expresión más que gráfica respecto de la presencialidad de la voz de Cortázar en esa muestra. ¿Más para agregar? ¿Algo más para agregar? Adelante. Bueno, nada más comentar que Cortázar era un lector muy gran lector, y por ejemplo en sus obras yo creo que sí podemos encontrar referencias a Hamlet, por supuesto a la gente de su generación como sería también Rulfo, ¿no? Pero a mí siempre me da la impresión, no sé a lo que digan los demás, que nos deja como Benito Pérez Galdós en Nazarín, siempre con la duda, ¿no? De lo que es, y es fantástico, no sabemos, ¿no? Pero bueno, es una muy, bueno, para mí siempre me ha dejado igual, a punto del infarto. Doctor Didier. Yadira, un segundo. Yadira, si hubiéramos hecho el trabajo juntas, no podríamos haber coincidido más, porque justamente yo iba a apuntar a eso, ¿no? A eso que te deja siempre con la incógnita. Es fabulosísimo, es un honor, Maritza. Bueno, aquí el doctor Didier. Yo les quiero compartir, sí, para el final,
yo había propuesto iniciar mi presentación con un poema del maestro Los Amantes, así que para que terminemos escuchándolo, que quería que pasaran al inicio, pero me olvidé, así que al final, para que terminemos escuchando la voz y cómo interpreta, cómo siente Los Amantes el maestro. Poema se llama Los Amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos, lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada, pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena, hay una pausa en la obra de la nada, el tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. Precioso poema, gracias Susi por compartirlo. Los queremos invitar, amigas y amigos, para continuar ahora en la presentación de la novela Morir al Sur, en unos minutos, y quiero agradecer la presencia de la maestra Yadira Rojas León, investigadora, catedrática de la Universidad Autónoma de Chiapas, también a Orlando Valdés, poeta de Rosario, Argentina, Mónica Muñoz, que también edita una revista electrónica, poeta, analista, a Marisa Chazarreta, promotora cultural, escritora, poeta, ensayista, a Susana Zúñiga, poeta, editora, bueno, tantas actividades que tienen todos ustedes y reunidos para revisar e invitar a quienes nos ven a seguir leyendo a este extraordinario escritor, poeta, ensayista, dramaturgo, crítico, y que además tuvo una vida extraordinaria en muchos de los aspectos desde que inicia a estudiar filosofía y letras. Y nuestro agradecimiento al doctor Hernán León Velasco por moderar esta mesa redonda, y nos vemos inmediatamente para la presentación. Un abrazo a todos.